Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar que vamos a hacer hoy sobre Delphi con D2 Bright Framework. Como sabéis, eh, convocamos este tipo de webinar para ir profundizando en algunos temas referidos a Delphi y también en muchas ocasiones a componentes, librerías o herramientas que combinados con Delphi, bueno, pues nos ayudan a realizar algún tipo de tarea. En este caso vamos a hacer esto, vamos a ver este framework que es open source y que, bueno, nos sirve para el desarrollo de aplicaciones web con Delphi, ¿de acuerdo? Y como es habitual, va a ser Emilio Pérez, quien va a desarrollar el webinar. Igualmente, como estamos en el aniversario de Delphi, además en el 30 aniversario de Delphi, muchos habréis recibido ya la información sobre la promoción que estamos haciendo entre Embarcadero y Danisoft con el 30 cumpleaños. Como siempre, en la página web de Danisoft tenéis en la página promoción-embarcadero toda la información sobre la promoción. Bueno, como es el 30 aniversario, se está haciendo hasta un 30% de descuento en la Enterprise y en la Architect y un 15% en la Professional, sobre tanto RAD Studio como Delphi como C++ Builder. Como sabéis, también intentamos o hacemos un esfuerzo para aportar el mayor valor añadido posible a vuestras compras y a los que adquirís Delphi, ¿de acuerdo? O C++ Builder o cualquier producto de embarcadero, tenéis acceso a los cursos. En este caso, el último que hemos realizado, que es el de desarrollo web con Web Delphi y Web Stencils. Hay otros cursos y guías a los que podéis acceder, a las grabaciones, el de aplicaciones móviles con FireMonkey, el de modernización de aplicaciones con Delphi y, por cierto, también a el Welcome Pack, a esta guía, donde, bueno, pues os da un poco de contexto de cómo trabajar con Delphi para los que estáis comenzando. Incluso para todos, porque hay, bueno, algunos enlaces, algunas cuestiones bastante interesantes eh, que ver. ¿De acuerdo? Pues, Emilio, bienvenido tú también. Muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal? Aquí andamos, Muy encantados de estar aquí. Pues, si os bien. parece, os dejo con Emilio y que disfrutéis del webinar. Estupendo, estupendo. Bueno, de las cosas que has comentado, José, simplemente apuntar que a nivel histórico, el mes de febrero o marzo son meses de nuevas versiones de Delphi. Entonces, con el 30 aniversario, yo estoy expectante en ver qué nos depara en esta nueva versión que debe estar ya casi a punto de salir, ¿vale? Bueno, después de todo esto, vamos a ir ya directo a lo interesante, ¿no? A este framework de dos bridges que nos vamos a encargar en el día de hoy a darle un pequeño repaso, ¿no? Entonces, como siempre, me gusta comenzar un poquito explicando qué vamos a ver en la agenda. Vamos a ver este framework en cuestión y bueno, vamos a terminar con un demo, un pequeño demo. Vamos a ver los demos que tenemos en Dedos Bridge. Simplemente este webinar lo que queremos conseguir es entender qué significa esto de Dedos Bridge y qué puede hacer por nosotros. ¿Qué quiero decir con qué puede hacer con nosotros? Bueno, pues muchas veces caemos en la tentación de pensar que tenemos un código de muchos años con nosotros y que vamos a coger una varita mágica y va a empezar a estar en la web.
Bien, pues este no es el caso tampoco, ¿de acuerdo? Este es otro framework más, que al final, pues todo lo que sea framework, pues va a ser un conjunto de herramientas, como en este caso tenemos aquí puesto que es de código abierto, es decir, nos vamos a poder descargar todo ese código fuente que ha estado escribiendo y demás, y nos va a permitir, como bien podemos leer por aquí, nos va a permitir pues, poder hacer desarrollos con Delphi, con Lazarus, para poder crear nuestras aplicaciones web, ¿vale? Indica aquí que sin cambiar su código habitual. Esto es propio, esto es sacado de la página web de DOSBridge, que os la pongo por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que veáis que, bueno, esto sería la página web en cuestión, ¿de acuerdo? dedosbridge.com.br y, bueno, nos dice eso, que es un framework Delphi Lazarus para temas web, ¿de acuerdo? Bien, realmente lo que vamos a conseguir es que escribiendo nuestro código Delphi de forma normal, habitual, como solemos desarrollar desde hace 30 años, vamos a poder conseguir crear aplicaciones web. Y eso es lo interesante de este framework en cuestión, ¿vale? Vamos a tener la misma lógica, los mismos componentes visuales que suelo utilizar, etcétera, etcétera, ¿vale? No vamos a tener que empezar a comprender un nuevo paradigma, no vamos a tener que empezar a comprender nuevas formas de poner la información dentro de la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, es algo que vamos a tener muy ganado respecto a otros frameworks que tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque además, si yo tengo una serie de componentes que heredan de uno propio, o mejor dicho, estoy haciendo uso de componentes estándares de Delphi o de alguna biblioteca en concreto, como por ejemplo JVCL o los RX, entonces voy a poder hacer esta migración a la web de una manera un poquito más sencilla, ¿vale? Lo que sí, como he comentado al comienzo, quiero dejar claro que no es cojo una aplicación y la migración automática, como veremos en los demos. ¿De acuerdo? Vamos a ver que hay ciertas cosillas, ciertos detalles que hay que hacer pantalla a pantalla para que pueda ser enviado al formato web. ¿Vale? Bien, pues esto era principalmente de DOSBridge, ¿vale? Y tiene una serie de características muy interesantes, como por ejemplo esa compatibilidad con Delphi y con Lazarus. Es decir, vamos a utilizar el mismo código y cambiando una variable de entorno, vamos a utilizarlo para hacer aplicaciones de escritorio o que esa misma aplicación pues, pueda funcionarme para ese formato web, ¿vale? Entonces, mismo código vamos a poder hacer que vivan en los dos ecosistemas. Como he comentado, es una directiva de compilación. Esa directiva va a decir compílate en modo para web, compílate en modo para escritorio. Entonces vamos a tener que saber utilizar dichas directivas para decir esta porción de código va a ser utilizada en el lado web, esta otra porción de código va a ser utilizado en la hora de trabajar en modo escritorio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más características? Bueno, generación de HTML responsive. Es decir, como está haciendo uso por detrás de una biblioteca muy famosa dentro del mundo web, como es Bootstrap versión 5, pues vamos a utilizarlo, se va a utilizar para que todo lo que es nuestra aplicación, pues sea lo más responsive posible. ¿Vale? Además de Bootstrap 5, pues hace uso de otras tecnologías web que existen, por ejemplo, jQuery, entre otras. También, como característica particular que tiene DDoSBridge, es que nos va a dar soporte para poder trabajar, para poder crear aplicaciones en múltiples idiomas. Entonces sigue unos pequeños estándares donde, según cómo le ponga la información, pues me lo va
a proponer para que me haga la traducción o no. O también tiene una serie de ficheros de texto plano tipo JSON, donde ahí va a estar todo el tema de esas traducciones. Entonces, como podéis ver, aquí se indica que se incluye soporte para traducción en varios idiomas, como pueden ser inglés, español, portugués, francés, alemán, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también está muy completo todo esto, ¿vale? ¿Qué otras características también nos trae? Bueno, pues algo que queda muy bien, que está muy interesante, y es que nos va a ofrecer la posibilidad de disponer de un servidor web integrado para poder realizar nuestros desarrollos, para poder ser utilizado dentro de nuestro momento de creación de código. ¿De acuerdo? Entonces va a ejecutar un servidor web, donde vamos a poder interactuar con nuestro desarrollo, ¿vale? Para poder hacer debug, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que está bastante bien y bueno, dentro de los diferentes servidores web que nos va a proporcionar cuando estamos desarrollando, pues lo más recomendable es que hagamos uso del modo consola, porque nos va a quitar distracciones y va a ser muy útil para poder escribir por pantalla, por la consola, pues todo lo que sea comandos y demás para debuguear, para visualizar qué está ocurriendo y demás. Por último, como última característica especial que nos vamos a encontrar dentro de DDoS son las plantillas, los templates y diferentes asistentes que vamos a tener para poder crear aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis observar, vamos a disponer de diferentes templates, diferentes plantillas que son muchas de ellas, o sea, todas ellas son de acceso gratuito, pero que ya están incorporadas dentro de DDoS para que lo puedas utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, dichas aplicaciones pues van a ser muy, muy interesantes a nivel estético, a nivel visual, para que puedas utilizarla en tu desarrollo. Pros y contras de ello, que sí, que son muy bonitas, pero tienes que aprender a utilizarlas. Entonces, ahí se te va a pedir que tengas unos conocimientos un poquito más amplios de todo lo que sea tecnología web, ¿vale? Todo lo que sea HTML, CSS, JavaScript y otras tecnologías que están dentro de lo que sería el tema web. Por ejemplo, pues dentro del mundo CSS, pues qué significa less, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos va a pedir, vamos a necesitar tener unos conocimientos un poquito más amplios en cuanto a la tecnología web. Como ya sabéis, existen otros frameworks que son un poquito más sencillos en ese acceso inicial, que es más, pongo en pantalla y empieza ya a funcionarme, ¿no? Y que tiene sus propios componentes. En este caso no tenemos nuestros propios componentes. Hace uso de los componentes que tienes en Delphi, ¿vale? Es algo importante cuanto a diferencia de uno y de otro. ¿Qué primeros pasos, si queremos trabajar con DDoS Bridge, vamos a tener que seguir? Bueno, el primero de todos es instalar DDoS Bridge Framework y lo vamos a tener que descargar e instalar desde su repositorio oficial, ¿vale? Entonces, si veis aquí, vamos a la zona de descarga y simplemente tendríamos que descargar la aplicación, ¿vale? Le pulsamos en descargar y bueno, en este caso tenemos aquí el zip y también tendríamos en opción de otros, ¿de acuerdo? Para la descarga del framework en cuestión, ¿vale? De la versión en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente para temas descargas, ¿vale? Vale, que tengo aquí descargando todos ellos, todos los zip, ¿vale? Según sea una versión concreta o una en cuestión, ¿de acuerdo? Una vez que nos lo descargamos,
lo instalamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro del zip tiene un ficherito para todo el tema de la descarga, ¿vale? De la instalación, mejor dicho. Bien, entonces vamos a ver si esto termina de descargar. Bueno, cuando termine, lo vemos. Después vamos a crear un proyecto con D2 Bridge para crear un nuevo proyecto dentro de nuestro entorno de desarrollo, nuestro Delphi. Posteriormente, ¿qué vamos a necesitar? Pues lo de siempre, ¿no? Escribir nuestro código. Como vamos a hacer uso de Delphi, vamos a hacer uso de los componentes habituales que hacemos en nuestro desarrollo, pues vamos a poder aplicar todo nuestro conocimiento para escribir esta nueva aplicación, ¿vale? Y por último, probar la aplicación web, ¿vale? Ahora veremos cómo vamos a testearla, cómo vamos a probar una aplicación desde cero. Bueno, vale, ya tenemos aquí descargado. Simplemente que veáis que la aplicación, una vez que es descargada, ¿vale? Y la tenemos en zip, dentro ya tenemos un wizard, ¿vale? Para poder hacer la instalación de D2 Bridge, ¿vale? Un siguiente, y ya no lo instala todo, ¿vale? Lo ideal, descomprimirlo en una carpeta de trabajo, ¿vale? En mi caso, cierro esta carpeta, abro esta otra, ¿de acuerdo? Y lo tengo en c2 componentes D2 Bridge, y dentro de ella pues tengo todo lo relacionado con mi proyecto, ¿vale? Si veis, siempre está actualizando el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos al subversion, que sería donde lo tiene almacenado, ¿vale? Pues Thalys Jonatas, ¿vale? Gómez, de Sao Paulo, de Brasil, que es el autor de estos componentes, pues siempre está continuamente haciendo modificaciones. Ha realizado una modificación hace un día, ¿de acuerdo? En el día de ayer, ¿no? Entonces, bueno, por eso, pues ha sacado pues, esa nueva versión, ¿vale? Que como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Cuando le hemos puesto otros, ¿vale? 1, 6, 18, ¿de acuerdo? El día 29 de enero saco esta versión y yo tengo pues, una anterior, ¿no? La 17, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto sería un poco esos primeros pasos que vamos a necesitar realizar, ¿vale? Descargar, instalar, crear proyecto, escribir código y continuar, ¿vale? Muy bien. Me ha parecido muy importante nombrar parte del equipo lo que se indica como el equipo de traducción de D2 Bridge, sobre todo a nivel español, ¿vale? Existen de otros idiomas, pero quiero hacer especial mención a César Antonio Guzmán Hernández, que está dentro de esos miembros. Entonces, dentro de este equipo de traductores de D2 Bridge Framework, pues os invito a que si os gusta este framework, os apuntéis y ayudéis, apoyéis para que, bueno, pueda tener una mayor aceptación, ampliación y demás, ¿vale? Porque todo lo que sea testear el framework, utilizarlo y demás, pues siempre va a ayudar a que llegue o se mantenga durante mucho más tiempo, ¿vale? Y tenga un mayor éxito, ¿vale? Muy bien. Algunos recursos que considero muy interesantes dentro de DOSBridge. Bueno, el primero, que ya habéis visto, es la web oficial donde vais a tener la primera toma de contacto con este software. Después tenemos repositorio de Subversion para poder descargarlo. Los demos está dentro de la carpeta demos del zip que te has descargado. Y después la otra parte, que la verdad que necesita un poquito de apoyo, porque de momento todos estos vídeos dentro del canal de Thalys, pues están en portugués, ¿vale? Entonces ahí hay una pequeña barrera de idioma, y bueno, por eso también pues estamos aquí un poco para acercaros este framework a
nivel español, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis un poquito más cerquita, ¿vale? Muy bien. Interesante estos vídeos, como hemos comentado, porque vais a tener pues, mucha información, ¿vale? Sobre todas las novedades que han ido surgiendo, todo lo que conlleva y demás, ¿vale? Se podría poner eh, el modo subtítulo, ¿de acuerdo? E incluso en algunas ocasiones ya YouTube te permite incluso hacer una traducción simultánea de los subtítulos, ¿vale? Pero bueno, se pierde mucho de esencia cuando estamos leyendo e intentando entender el código que lleva detrás, ¿vale? Porque aunque parezca que es simple porque vamos a escribir en Delphi, tiene sus casuísticas y sus cositas respecto al otro, ¿vale? Respecto a cualquier aplicación que hacemos a nivel de escritorio, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado a lo que es esta primera introducción a lo que es DDoS Bridge Framework, ¿vale? Lo dicho, es un framework, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, tenemos que aprender a utilizarlo y tiene su curva de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que puede ser mayor o menor según pues, los diferentes conocimientos que tengamos sobre temas web, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí tengo primero un primer proyecto, ¿de acuerdo? Simplemente este es el DPR y si veis aquí tengo mi variable, ¿de acuerdo? Mi variable de compilación para indicarle al proyecto, a la aplicación, que funcione en modo DDoS Bridge o no funcione en modo DDoS Bridge. ¿De acuerdo? Entonces, si veis, ¿vale? Aquí tendríamos pues, una declaración de una variable, que quiero que lo cree y lo ejecute, o si no, que me ejecute directamente ddosbridge.run, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco ese concepto, esa idea de que la misma aplicación me va a servir para diferentes cosas, ¿vale? Y bueno, también aquí tengo un poco la traducción para inglés y español que le he añadido a esta aplicación. Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, simplemente quiero ejecutar esta aplicación, ¿vale? Le estoy dando F9, simplemente veáis que todo esto, ¿de acuerdo? Se ha creado de manera automática en el momento que se ha ejecutado el servidor de consola, ¿vale? De manera automática, ¿de acuerdo? Comentar que todo esto, ¿vale? Es código abierto. Lo tenemos aquí. Podemos cambiar todo lo que queramos, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí una unidad y, bueno, pues esta unidad la podemos modificar, cambiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Como bien dice aquí, se ha abierto la aplicación, el puerto 8888 y simplemente a través de ese puerto voy a acceder, ¿vale? Bien, posteriormente voy a ir al navegador. Aquí está el navegador. Y aquí tendríamos el proyecto, ¿vale? Localhost 2.8888, ¿vale? El usuario por defecto, la contraseña que viene por defecto, porque al final esto es crear una aplicación, ¿vale? Pues lo tengo aquí en una unidad de login, ¿vale? Cuando hago el login en cuestión, tengo aquí el evento, button login click, ¿vale? Como veis, esto es un t-button, esto de aquí es un t-edit, este otro es otro t-edit. No es t nombre del framework, prefijo del framework y el edit o lo que sea, no, 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 es el t-edit normal de toda la vida, ¿no? Un t-image, un t-label y al final se ha traducido en esto de aquí que estáis comprobando, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tengo el login, hago el clic del login y si veis, aquí dice si el edit username es igual a admin y la contraseña es admin, entonces muestro el formulario 1. Y si no, le digo que no es válido, ¿vale? Aquí tengo la validación y le paso pues un texto, ¿de acuerdo? Y salgo. Entonces, como estáis viendo, simplemente tengo una pantalla y ahora le estoy mostrando otra. Como tema
importante o interesante es que para crear un objeto, no pongo punto create y entre paréntesis el nil o el self o etcétera, etcétera, sino que hace uso de create instance, que como veis es de dedosbridge.forms, que esto sí es un cambio que vamos a tener que ir haciendo en nuestras diferentes aplicaciones, ¿vale? Si queremos ir pasándolo, ¿vale? Mi recomendación es ir pasando poquito a poco una aplicación grande, ir pasándola poco a poco, ¿no? Porque es mucho, mucho cambio lo que tiene, ¿vale? Bueno, entonces simplemente que veáis que esta es la pantalla de form, ¿vale? De login, ¿de acuerdo? Y esta sería pues la unit login, ¿de acuerdo? Sigo, este es el DPR, le he dicho que arranque mi consola de servidor, ¿de acuerdo? Y esta lo que me ha hecho, ¿vale? Es nombrar la aplicación, ¿vale? Y decirle que la clase del formulario principal para mi servidor va a ser tformlogin, ¿vale? Y después, bueno, pues si quiero incluir jQuery, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Los idiomas, etcétera. Esto ahora crearé una aplicación desde cero y podréis ver qué es lo que nos va a traer, ¿de acuerdo? Y también, pues, bueno, algunas dudas que están apareciendo por ahí, pues también se resolverán, ¿vale? Muy bien, pues, ¿qué tiene de especial este formulario? ¿De acuerdo? Que es en este caso el de login, pues que voy a heredar, en vez de tform, tengo que heredar de t-bridge form. Es el principal cambio, ¿vale? Después, esto, si veis, es un object, no es un inherited, ¿vale? Entonces, no tengo que hacer grandes cambios en esta zona, ¿de acuerdo? No tengo que hacer grandísimos cambios. Y si veis, td2bridgeform hereda de tform, ¿vale? Entonces, nuestro desarrollo que hayamos hecho con tform, pues nos va a servir también, pero simplemente vamos a tener que hacer ese cambio, ¿no? Donde ponía tform, vamos a poner td2 bridge form, ¿vale? Y ya está. Y vamos a tener que también sobreescribir 3 métodos protegidos que son propios de TD2 Bridge Form, ¿vale? Como estáis aquí comprobando, aquí tendríamos, bueno, todo lo que tiene aquí programado y también debemos de tener la parte de Protected. Publisher, no. Vamos a ver. Vale, aquí no está. Aquí está. Vamos a buscarlo. Perfecto, aquí está el Protect, ¿vale? Entonces hay una serie de métodos virtuales que vamos a poder sobreescribir y, bueno, algunos de ellos son esos que os he puesto de export de DOSBridge, ¿vale? Que nos va a servir para indicarle qué componentes de todos los que tenemos en la pantalla son los que se quieren mostrar y en qué forma queremos mostrarlo. Por ejemplo, mi título, My DDoS Web Application, ¿vale? Pues este sería un poco el título de este formulario que aparecería si tuviera aquí arriba la información, ¿no? My Web App, igual, ¿no? ¿Vale? My Web App no aparece, ¿vale? Pero esto sería el título y el subtítulo, ¿de acuerdo? Que son dos propiedades de DDoS Form, ¿vale? En caso de mostrar, de mostrar la zona de título, la zona de subtítulo, ¿vale? Que veremos un poquito en siguientes pantallas, ¿no? También, al crear este formulario, pues si yo le quiero poner algún color de fondo o algo, ¿de acuerdo? A la hora de renderizar el HTML, pues también le puedo ir indicando diferentes etiquetas. Si vamos a usar una plantilla principal, como he comentado antes, que tenemos varias plantillas prefabricadas que podemos hacer uso, lo podemos indicar también aquí cuál de ellas es la que vamos a hacer uso, ¿vale? Tanto principal como para la página, ¿de acuerdo? Y después ya lo único que vamos a hacer es ir añadiendo
los controles que vamos a querer exportar a mi página web, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí, la primera es la imagen. Luego, lo primero es, añadimos el ítem de imagen, image from the image, ¿vale? Esto es un método disponible dentro de DocBridge, ¿vale? Para crear el image y se convierta en una imagen, ¿de acuerdo? Entonces, image background no es más que el nombre del image logo, ¿de acuerdo? De esta manera, vamos a ver dónde está image background, se llama este de aquí, ¿vale? Es la imagen de fondo, perdonad. Es esta imagen de fondo. ¿Dónde tenemos image background? ¿De acuerdo? Es este fondo, ¿de acuerdo? Que tenemos por aquí, ¿vale? Luego, lo primero que está mostrando es ese fondo, ¿de acuerdo? Ese fondo para que coja todo, ¿vale? Esa imagen de fondo. Vamos a ver dónde me he ido. Aquí está, ¿vale? Y bueno, aquí se le está diciendo que sea pues de tipo, se puede decir small, grande, ancho completo, tamaño completo. Bueno, pues aquí simplemente, ¿de acuerdo? Y bueno, un poquito más oscura, ¿vale? Después, lo que se ha creado, ¿vale? Widthcard, que no es más que una creación, una función para crear una cabecera, ¿de acuerdo? De una tarjeta, ¿no? Y bueno, ha creado una tarjeta que digamos que sería pues esta tarjeta de aquí, ¿de acuerdo? Donde tengo añadiéndole la información, ¿vale? Como veis, estoy como dibujando la pantalla. La pantalla no está aquí dibujada, no está tal cual, ¿vale? La pantalla la tengo que ir añadiendo en esta exportación de los diferentes elementos para ir indicándole dónde se van a ir colocando, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo aquí el CSS, la clase de CSS, y ahora aquí lo igual, Imagico from the image. Entonces, estoy creando un tipo de imagen, que esa es la del logo, ¿de acuerdo? Y el tamaño que voy a coger, ¿vale? Porque estos son tamaños de tipo Bootstrap, ¿vale? Bootstrap se divide en columnas y yo quiero que en este caso pues me vaya a coger Cursize 4, pues si es tamaño grande sean 4 columnas, si es mediano 6 y si no las 12 columnas, ¿vale? Entonces, bueno, estos son cosas de Bootstrap para que sea más grande o más pequeño, que coja más espacio, porque al final yo tengo aquí una fila, ¿de acuerdo? Y en esa fila le pongo el componente. Tengo otra fila y le pongo este otro componente. Tengo otra fila y le pongo este componente. Otra fila y otra fila, ¿vale? Y así vamos generando todo lo que es este responsive, ¿de acuerdo? Para que él sepa que estamos hablando de una sola fila. En este caso, una sola columna con varias filas, perdón, ¿vale? Entonces, si veis, añado una fila donde le pongo la etiqueta de login. Añado otra fila, ¿vale? Donde le pongo el nombre de usuario, ¿de acuerdo? Añado otra fila donde le pongo el nombre, el edit de la contraseña y una última fila donde pongo el botón de login. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente que veáis, esto es pasar objetos, ¿vale? Objetos VCL a DDoSBridge y bueno, pues simplemente que veáis aquí, ¿de acuerdo? Que va. Todo esto tiene el mismo nombre porque va dentro de lo que es la validación, ¿de acuerdo? Entonces, todos van a tener el mismo grupo de validación, ¿de acuerdo? Todos van a estar relacionados con mi misma validación que va a ser, en este caso, la de usuario-contraseña, ¿de acuerdo? Que va a ser este invalid username y demás, ¿vale? Está todo relacionado. Vamos a seguir a la siguiente pantalla. Admin, admin. Hago el login, ¿vale? Y ya iríamos a esta otra pantalla, ¿vale? En este caso tengo aquí un punto de menú con subpunto de menú, ¿de acuerdo? Bien, en este caso estos puntos de menús serían relacionados con mi unidad 1, como veis he creado el formulario 1, la unidad 1, y sería este punto de menú. Me lo está cogiendo de esta zona, ¿de acuerdo? Y lo está enlazando, ¿vale? Por ejemplo, aquí creé un app module 2, donde hice un evento de hacer un clic, ¿de acuerdo? Y sería este el clic
¿qué voy a hacer? ¿De acuerdo? Como veis, he hecho el clic dentro del main menú en app module 2, ¿vale? Me voy a mi página web, sería este de aquí. Este sería la página inicial, ¿de acuerdo? Y este sería app module 2. En los vídeos de demos que existen, nos indican que normalmente, si vamos a hacer uso de menú a la izquierda y querer rellenar esta parte del centro, ¿de acuerdo? Pues Tallinn lo que nos recomienda es que heredemos de este formulario principal, es decir, que heredemos de este formulario, ¿de acuerdo? Del TForm 1, TForm PayPal, etcétera, etcétera, que es el que va a tener el menú y demás. Y entonces, claro, cuando le hagas clic, ¿vale? No va a rellenarse la parte del centro, sino que va a cargar la página completa, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque digo esto porque ahora cuando puse app module 2 no está heredando de TForm 1 y me sale una pantalla nueva. ¿De acuerdo? Me sale esta pantalla en cuestión, ¿vale? Que no está más que rellenando una tabla, ¿de acuerdo? Que tengo yo por aquí en Tools FileDAC Explorer, en DB Demos, ¿vale? Una tabla que sería Country, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que sepáis que esta sería la tabla que estamos utilizando para que se visualice, ¿vale? Puedo crear un nuevo registro, ¿de acuerdo? Puedo cerrar esta pantalla y estoy haciendo un close, o puedo editar un registro en cuestión, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Pues la capital, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente para que veáis un poquito, una tablita, ¿de acuerdo? Rellena con esto. Bien, esto sería este formulario, ¿de acuerdo? Donde tengo una zona de búsqueda, donde tengo aquí, voy a pausarlo, ¿de acuerdo? Para que lo veáis claramente, donde yo le he puesto el Microsoft Access Driver Link, porque era una que yo tenía aquí de demo. Aquí, pues algo muy sencillo, es el asterisco from country, y aquí pues ya me hace el post, el append y demás. Y después en el grid, ¿vale? Si veis, esto es un DB grid, esto es un tbutton, ¿vale? Tedit, etcétera, etcétera. Y en esta zona, los data, ¿vale? Tengo los diferentes data con el data field asociado en cuestión, ¿vale? Entonces, como podéis observar, con este código, en esta pantalla, lo que he conseguido es realizar esas acciones, ¿vale? Bien, me ha llegado unos métodos, CRUD on Open, CRUD on Share, etcétera, etcétera, que yo he tenido que ir rellenando con el Open de la query, con el Append, con el Edit, para poder hacer esas ediciones y demás. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque hay una parte que no he comentado, ¿vale? Que cuando se instala DDoS Bridge, te indica todo esto que puedes hacer en los wizards, ¿vale? Entonces, el que estáis viendo aquí atrás no es más que DDoS Bridge CRUD Model, es decir, un experto que ha creado para poder, a través de una pantalla sencilla, pues poder hacer este tipo de CRUD, ¿vale? Pues aquí le voy a poner 3, ¿vale? Para que no me pise con el otro. Y si quiero heredar de algún otro, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues no heredo de ningún otro y si veis, lo tendríamos análogo al otro, ¿de acuerdo? Lo único que pasa es que aquí, como yo le he tenido que poner la sesión, ¿de acuerdo? Es decir, decirle de dónde se va a conectar, ¿vale? Pues simplemente le necesita poner esto, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues viene vacío para que tú lo vayas rellenando con toda la información de qué significa cuando se haga un open, cuando se haga una búsqueda, etcétera, etcétera, ¿vale? Como ves, viene vacío esta plantilla, este template, ¿vale? Hay que darle un poquito de cariño, ¿no? Para
que puedas ir utilizándolo, ¿no? Como veis, aquí la zona de data no tiene nada, habría que ir rellenándolo. Y en este que lo hemos rellenado, como bien dijimos antes, tenemos que exportar la información para que se pueda ver, ¿vale? Entonces, si veis, aquí se hace lo siguiente, se añade el body items, los dbEdit, los 4 dbEdit que he creado, y en la zona footer se le añaden los botones, ¿vale? Bueno, aquí se ha perdido la conexión, lo he parado, ¿vale? Entonces, como veis, esta sería, pues, cómo exportar estos objetos para la forma web. Incluso, como veis aquí, se le añade, ¿vale? Un div para el tema de cómo quiero que use una clase en concreto, en este caso My3, ¿de acuerdo? Especial para que se vea el grid con ese ancho. Y simplemente aquí tendríamos que ponerle este objeto, ¿vale? Que como veis, es el TDB, ¿vale? Bueno, pues simplemente no me quiero frenar mucho más, ¿vale? Esto simplemente para que veáis que yo puedo crear, ¿vale? Y aquí ya resolveré algunas dudas de las que estáis aquí comentando. Yo puedo crear cuando a un proyecto web, ¿vale? Y esto es lo que te pide a la hora de crearlo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el nombre del proyecto, por ejemplo, que se cree la carpeta, en qué lugar quiere que se guarde, ¿vale? El nombre del servidor, qué plataforma quiere que sea para VCL, para FireMonkey, ¿de acuerdo? Pues, ¿cuál de las dos quiere que sea? Si lo quiero añadir a un proyecto VCL o quiero que lo cree, ¿de acuerdo? Entonces lo marco o no lo marco. Y esto sería las diferentes opciones que me va a poner. Bueno, pues normalmente recomendado es consola y ahora voy a poner un servidor completo, ¿vale? Para que veáis un poco esta diferencia, ¿vale? Bueno, me voy al siguiente y esto es los templates que yo he comentado anteriormente, ¿vale? Si no pone nada, es este en blanco y negro que habéis visto, ¿vale? Pero fijarse que existen otros templates, y aquí te dice el sitio, la licencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, este es libre, pero tienes que poner un enlace en el footer con los créditos del tema, del template, ¿vale? Material, Narika, Material Dashboard, Argon, UIDAS, SNIP, DARPAN, Mazer, Able, ¿vale? Pues todos ellos tienen su información, ¿no? Bueno, pues vamos a coger este Nice Admin, por poner algo diferente al otro que habéis visto, ¿vale? Siguiente, usamos SSL o no en nuestra opción, ¿de acuerdo? Siguiente, después en qué idioma quiere que sea por defecto y si quieres añadirle alguno más y si quiere que sea multidioma o no. Bueno, voy a decirle que no en esta ocasión, ¿vale? Y ahora, pues, si quiere que sea Bootstrap o no quiere que se use, si quiere que se use jQuery o no quieres que se use, en qué ruta van a estar los CSS, en qué ruta van a estar los JavaScript y después, qué tipo de componentes de terceros utilizo en mi proyecto y que tenga compatibilidad con D2 Bridge, ¿vale? Como hemos visto, hemos puesto el T-Button. Bueno, pues también tienes las RX, los SM Components, los Def Express, que he visto por ahí que si es compatible con Def Express, pues aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? JVCL o InfoPower, ¿vale? Pues son los que tiene. Con estos 5 hacen esa traducción hacia el D2 Bridge. Terminamos con el DOM y ya pues me genera el proyecto 5, ¿de acuerdo? Bueno, me pide cambiar, voy a guardar, me crea el proyecto y ya tenemos aquí el proyecto de D2 Bridge 5, ¿vale? Compilamos y me gustaría que vierais, en este caso, la diferencia entre el de consola y este en cuestión, ¿vale? Como veis, en este caso, el servidor es más bonito, ¿de acuerdo? Para el servidor y bueno, tenemos una serie de opciones en este lugar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que veáis que cuando yo
entre una persona, ¿vale? A la aplicación, bueno, pues me va a aparecer ahí la sesión, ¿de acuerdo? Aquí ya la tenía abierta porque se había quedado antes como que no llegaba y demás porque la habíamos cerrado, pero sería esta página, ¿de acuerdo? Esta página sería la de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Como veis, bueno, pues aquí voy refrescando, ¿vale? Y bueno, va creando ahí las diferentes aplicaciones. Incluso fijarse que yo puedo enviarle un mensaje push desde el servidor a la web, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante, bastante interesante todo ello, ¿vale? Y bueno, como veis, esto es la forma visual de este template, que lo que vamos a necesitar es hacer uso del código que venga por acá para añadirlo a nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que aquí habrá que saber algo más de HTML, de CSS, de JavaScript, ¿vale? Porque es cierto que aunque yo aquí tengo mi Hola Mundo y tengo aquí un menú, ese menú de mi Hola Mundo no está aquí, ¿de acuerdo? Si veis, no está en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar a programar para que ponerle diferentes porciones de código dentro del template y sean utilizados, ¿vale? Bueno, todo esto me lleva, ¿vale? A un demo que tenemos en la página de demos, ¿vale? La carpeta de demos, que están relacionados con los templates, ¿vale? Para que podamos llegar a verlo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a guardar los cambios y, bueno, pues aquí vamos a ver dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Simplemente fijarse. Esto sería la aplicación, ¿de acuerdo? Para Windows, ¿vale? Admin, cadastro, cliente, el nombre del teléfono, guardarlo, la ciudad, manutención, vendas, financiero, facturamiento. Bueno, no hace nada, ¿no? ¿De acuerdo? Venga. Y esto sería Windows 32, ¿vale? Unit login, unit menú, ¿vale? Venga. Unit login, unit menú. Es la misma unidad, ¿vale? Unit menú es todo lo mismo, ¿vale? Lo único que pasa es que esta va a tener una serie de unidades, ¿de acuerdo? Y esta pues tendrá una relacionada con la sesión, ¿vale? Donde vamos a tener información sobre la sesión que está conectada a la persona, es decir, si queremos poner cosas particulares para una sesión en concreto, el usuario, el usuario o información de esa sesión en concreto, pues lo pondríamos en esta unidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto sería las unidades que se van a ir ejecutando en la forma web, ¿vale? Login, ¿esto qué es? Un tPanel, un tEdit, otro tEdit. Fijarse bien que aquí tengo el ifdef, ¿vale? Si está definido y si no está definido. Bueno, me voy a cambiar a este de aquí, ¿vale? Y lo voy a activar. Este sí lo tiene definido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a compilar, ¿vale? Bueno, voy a cerrar y vamos a abrirlo de nuevo. Perfecto, ahora sí. Ya me ha cogido ese cambio, ¿no? Dedo Bridge, si está definido, pues veis que aquí está poniéndolo en el usuario de la sesión. Y después el export de Bridge que estuvimos viendo antes, pues si veis, aquí está el edit login, el edit señal y el botón logar, ¿vale? Bueno, vamos a ejecutar y este, como veis aquí, está usando unos templates, ¿vale? Dichos templates, show en Explore, ¿vale? Dichos templates, pues van a estar aquí cuando se ejecuten, ¿vale? En wroot, pues aquí tenemos ese page, es page login. Aquí tendríamos el template en cuestión, ¿vale? Como veis, esto sería el template y si lo abro aquí con Delphi,
el código, ¿de acuerdo? Pues sería este código en cuestión, ¿vale? Nombre obligatorio, las contraseñas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí estamos, aquí tenemos el edit seña, el edit login en el identificador, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos lo que estamos añadiendo, ¿vale? Añadiéndole los ítems, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a visualizarlo. No, esto no es, lo cierro. Me voy a ir al Firefox, actualizo el Form Element, no, aquí está. Bien, pues si veis, este sería ese login, ¿vale? Ese análogo al otro que hemos estado viendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Que era esta página preview, ¿vale? Que era esta página en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, usuario, la contraseña, el login, ¿vale? Ya está inicializado y ya lo tendríamos aquí, ¿vale? Relacionado con el punto de menú, ¿de acuerdo? Bien, recordad que en el ejecutable lo que funcionaba, ¿vale? Lo que funcionaba cuando hacía el login era el botón de cliente, ¿de acuerdo? Y este era el punto de menú. El punto de menú que lo teníamos en el login, no, lo teníamos aquí en el menú, ¿vale? En este menú, cuando entra en cliente, hace el formulario de cadastro, ¿vale? Y el de cadastro era este, ¿vale? Muy bien, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues fíjate, aquí hay uno que pone automático, ¿de acuerdo? Que en este caso, pues sería el del menú, ¿vale? Que me ha generado esa parte. Y bueno, pues aquí simplemente tendríamos en el dashboard código automático. Menú. Vamos a ver. Menú. Filter, listers, pencil. No, este no es. Este no es el menú. Bueno, habría que mirarlo el template, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es exactamente el del menú? ¿Vale? Aquí está. Nombre, perfil y demás. Y esto sería lo que me va a ir cambiando de manera automática, ¿de acuerdo? Lo va a ir reemplazando con el template, ¿vale? Bien. Vamos a ver, entonces. Esta es una parte de menú automático y esta parte de menú que se hace con el menú que tengo puesto, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente hemos visto que cuando se pulsaba en cliente era cuando entraba en este lugar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y cuando entrábamos aquí, cadastro cliente era el mismo lugar, ¿vale? Si veis, me voy a un lado o al otro, ¿vale? Y me va al mismo formulario, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si le doy a cualquier otro, pues no tenía nada en cuestión, ¿vale? Bueno, en este caso me está enviando a otra URL, ¿vale? Muy bien, pues lo dicho, aquí tenéis muchísimos tipos de demos diferentes relacionados con Amazon, autenticación, con tarjetas en modo grid, con tarjetas, con carrusel, con botones en celdas de diferentes controles. Y por ejemplo, pues en este de controles, ¿vale? Simplemente para que veáis, ¿vale? Pues serían diferentes controles que tenemos en una aplicación normal, ¿vale? El nombre, el apellido, poner el resultado de los dos, haciendo el join de los dos y se ve aquí el resultado, etcétera, etcétera. Diferentes tareas que podemos hacer en cualquier aplicación de desarrollo que tengamos. Y como en otras ocasiones, comentar, hereda de TD2Bridgeform. Y para finalizar tenemos la exportación de donde ir añadiendo cada uno de los elementos, ¿vale? Que se están
que estamos teniendo en la pantalla, ¿vale? Fíjense que es una tarea importante cuando queremos pasar desde una aplicación ya existente a este tipo de aplicación web, ¿vale? Porque tenemos que decirle exactamente dónde va a ir cada una, en qué fila, porque al final, cuando trabajamos con Bootstrap, pues vamos trabajando por filas y columnas. Entonces, aquí vamos a tener una fila que va a tener este elemento, este elemento y este elemento. Y cada uno de ellos, pues va a coger 3 columnas de las 12 que puede coger, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vamos a ir añadiendo cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues prácticamente esto sería un poco esa introducción, ese acercamiento a lo que significa D2 Bridge para que tengáis una primera toma de contacto a esta tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, bueno, pues queríamos hacer este webinar para que supierais que había detrás de toda esta magnífica tecnología, que la verdad, pues se ve muy, muy interesante, ¿no? Y que está en constante evolución. Lo dicho, pues muchísimas, muchísimas gracias por asistir. Y bueno, no sé si hay algunas preguntas por ahí. Eh, Hay algunas preguntas, Emilio, pero creo que las has ido contestando eh, a lo largo del webinar. El tema de Express y SAPI. Si tenéis más preguntas, por favor, añadirlas, ¿de acuerdo? Mientras que puedan llegar esas preguntas, simplemente recordaros el tema de la promoción de hasta el 30% en Interpret y Architect y 15% en Professional o la ampliación del tiempo de mantenimiento. Y también recordaros que el viernes que viene tenemos el webinar de FireDAC, ¿de acuerdo? Del pool de conexiones con FireDAC y que esa es de la promoción. Muchas gracias. Y ahí está el de FireDAC. En el de FireDAC, como comentaba al comienzo del webinar de hoy, tendremos al principio la participación de Klaus Ritter para comentarnos un poco la situación del embarcadero, los productos, etcétera, eh, antes y luego pasaremos a la parte técnica con Emilio. A los que preguntáis que si se graban los webinars, sí, los webinars se graban y se suben esas grabaciones al canal de YouTube de Danisoft. Y luego, Emilio, ¿tienes alguna otra pregunta que ya es sobre el código generado? Sí, bueno, el tema de si se puede poner en IS, en Apache, etcétera, a día de hoy lo desconozco, ¿de acuerdo? Entiendo, ¿vale? Tendría que investigar un poquito más, pero como cualquier aplicación que se hace dentro de Delphi, la gran mayoría son web broker, entonces, bueno, habría que mirar un poquito más en profundidad todo el tema este de esa generación de la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de momento lo que te dice cuando lo genera es que tienes tu servidor web y que lo tienes ahí todo montado para ponerlo donde tú quieras que vaya, ¿no? Incluso hay vídeos para poder hacerlo vía Docker. Entonces, simplemente sería cuestión de ir avanzando, ir evolucionando, ¿vale? Para ver hasta dónde puede llegar este software. Y además es código libre, o perdón, código abierto, open source. Eso quiere decir que lo podéis ver, lo podéis tocar, podéis hacerle propuestas y podéis ampliarlo hasta donde queráis. Y seguro que su autor
estará encantado de que ayudéis en el proyecto. Que en el día de hoy a lo mejor no es sencillo ponerlo para Apache y necesita que se haga unas modificaciones. Bueno, pues ya sabemos que con Delphi sí se puede hacer servidores Apache. Entonces simplemente sería hacer esa parte. Que a día de hoy no está claro cómo hacerlo para Modis API. Bueno, pues sabemos que con Delphi sí se puede hacer en Modis API, ¿vale? Con el web broker. Bueno, pues habría que ver cómo está por dentro y qué necesita hacerle de cambio para que funcione en el web broker. Y así sucesivamente. Esto es el software libre lo que tiene, ¿no? ¿Vale? Que podríamos tocarlo y proponer cosas. Sí, me parece muy bien. Pues nada, agradeceros a todos la participación, por supuesto las consultas y bueno, la gente que habéis mandado agradecimientos, pues para eso estamos, muchas gracias. Eh, y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, ya sabéis que encantado de atenderos, intentaremos, bueno, pues promociones, ayudaros con qué producto es el que necesitáis, etcétera, etcétera. Eh, Estará cualquier consulta que nos hagáis. Muchas gracias, Emilio. A Y ti. bueno, el viernes que viene tenemos otra. Sí, Así nos vemos. que os convocamos a todos al viernes que viene. Hasta la próxima, entonces. Chao.